Hola, somos estudiantes de nutrición de la Universidad Nacional de Salta. Nos encontramos realizando nuestras prácticas en el Hospital del Carmen. Hoy vamos a hablar sobre la valoración e interpretación antropométrica en niños, ¿sí? Nos acompañan las licenciadas pertenecientes al Servicio de Alimentación y Nutrición del hospital, las licenciadas Victoria Gali, Noemí Albornoz y Laura Duró. Bueno, primero que nada vamos a hablar de los tipos de valoración de crecimiento que tenemos. Tenemos el transversal y el longitudinal. El transversal se realiza mediante un solo control, ¿sí? Y en cambio el longitudinal son controles sucesivos. El transversal nos refleja el tamaño alcanzado hoy. En cambio, el longitudinal, ya vamos a ver una tendencia o inclinación de la curva del crecimiento. Es una valoración dinámica. Esto es porque ya tenemos más de dos controles, dos o más controles, ¿sí? Podemos comparar la longitudinal como una película y la transversal como una fotografía, ¿sí? Solamente nos refleja el estado de hoy. También la transversal nos permite identificar alteraciones por exceso o deficiencia. La longitudinal nos va a permitir identificar ya incrementos o descensos, desvíos de cruces de carriles o puntaje Z. La transversal nos permite conocer cómo se encuentra el niño en este momento. En cambio, la longitudinal nos va a mostrar alertas o alarmas en el crecimiento. Si la curva que se está formando es con riesgo de bajo peso. Y aquí tenemos las dos gráficas con los dos ejemplos en peso, donde la transversal, bueno, vemos que es un solo punto y ya la longitudinal con dos controles. ¿Cuáles son los índices básicos que vamos a utilizar dependiendo de cada edad? Eso ya lo vamos a ir viendo. Pero bueno, los índices básicos que vamos a utilizar son peso para la edad, el cual refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad cronológica. Después tenemos talla para la edad, para mayores de 2 años, y bueno, hacemos la salvedad que para menores de 2 años se va a utilizar la longitud. Esto refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica y sus déficits. Generalmente relacionamos y utilizamos para este índice refleja cuando hay alteraciones de estado nutricional y de salud ya a largo plazo. Y bueno, también tenemos el índice de masa corporal edad, el cual se relaciona el peso relativo con la talla y tiene una buena correlación con la grasa corporal. Y se calcula dividiendo el peso sobre la talla al cuadrado. Las gráficas de crecimiento que vamos a utilizar son según edad y sexo. Según edad tenemos para los niños menores de 2 años la gráfica de peso-edad y longitud-edad. En este caso, en este grupo, ¿cuál es el que me va a definir el estado nutricional del niño? Es el de peso-edad. Para los niños de 2 años a 5 años, 11 meses y 29 días, utilizamos las gráficas de peso-edad, talla-edad y el de índice de masa corporal-edad. ¿Cuál es el que me define el estado nutricional de este grupo? Es el último, o sea, el de índice de masa corporal-edad. Y para los niños más grandecitos de 6 años hasta 19 años, utilizamos el de peso-edad y el de índice de masa corporal-edad, en el cual el que me define su estado nutricional es el de índice de masa corporal-edad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en el primer control, lo que tenemos que hacer en la gráfica es marcar el primer puntito, ya sea de peso-edad o de talla-edad o longitud-edad o el de índice de masa corporal-edad según corresponda, que ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas cómo se debe graficar. En los controles posteriores volvemos a colocar el puntito correspondiente, pero acá ya lo vamos a unir a los dos puntos con una línea. Y así vamos a ir formando en los próximos controles la curva. También tenemos que hacer el redondeo de edad y talla para graficar hasta los 2 años. Entonces medimos al niño acostado, por eso utilizamos las gráficas de longitud de edad y luego se lo hace en posición vertical, por eso utilizamos las de talla edad. También hay que considerar esto, derivar siempre al médico y al nutricionista si encontramos a un niño con riesgo nutricional y o alteraciones en el peso y la talla.
Bueno, aquí les presento la primera gráfica que vamos a ver de peso para la edad. En este caso es de nacimiento a 2 años. Podemos ver que en el eje horizontal de la gráfica tenemos la edad, ¿sí? Que en este caso abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. También en el eje vertical ya tenemos el peso, donde aquí tenemos que hacer coincidir ambos ejes con los datos del paciente, del niño. Y en el eje vertical, pero del lado derecho, tenemos la puntuación Z, que esta gráfica no es igual a las si bien son de la OMS, estas tienen una corrección porque tenemos divididos en más puntajes Z a comparación de las otras provincias. Y estas son las gráficas que utilizamos aquí en Salta. Bueno, ¿cuáles son los valores de referencia con los que nos vamos a manejar cuando nos llegan el niño a control? Si la puntuación nos da mayor o igual a más 2 en el puntaje Z, tenemos un niño con alto peso. Si la puntuación es entre más 1,5 o 2, es riesgo de alto peso. ¿Sí? Esto es lo que recién les comentaba, de que nuestras gráficas provinciales tienen justamente esta marca la delimitación de cuando se encuentra ya en riesgo, entonces ya nos pone en alerta. También tenemos el rango de normalidad que indicaría entre más y menos 2, pero bueno, acá como les iba comentando en las gráficas provinciales tenemos ya este sentido de alerta si es que se encuentra entre los puntajes 1,5 o 2. Así como los vemos en los signos positivos, el riesgo de alto peso, cuando vemos en signos negativos, o sea, menos 1,5 y menos 1,2, tenemos los riesgos de bajo peso ya. Si se encuentra entre el puntaje menos 2 y menos 3, ya es bajo peso, y muy bajo peso si se encuentra por debajo del puntaje menos 3. Ahora, ¿cómo vamos a redondear la edad para poder graficarlo? Si nos llega un niño donde tenemos que aparte del mes, o si es el primer mes de vida, que tiene de 0 a 9 días, se lo grafica en el mes cumplido. Si tiene de 10 a 19 días, es el mes y medio cumplido. Y en el caso de 20 o más días, ya se lo grafica en el mes siguiente. Ahora vamos a practicar un poquito. Por ejemplo, nos llega un niño de 1 año, 5 meses y 19 días, ¿dónde lo vamos a graficar? Volvemos y vemos que de 10 a 19 días ya se grafica en el mes y medio cumplido, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos y tenemos un niño de 1 año, 5 meses y medio. En el caso siguiente vemos que es un niño de 3 meses y 20 días. Como habíamos dicho, cuando ya son 20 días o más, se lo grafica en el mes siguiente. Entonces, ¿cuántos tiene? 4 meses. En el caso de que sea de 7 meses a 5 días, lo vamos a graficar, recuerden que era en el mes cumplido, ¿sí? Entonces, tiene 7 meses. Seguimos practicando, bueno, 5 años, 11 meses y 13 días. Habíamos dicho de que cuando se encontraba entre 10 a 19 días, era en el mes y medio. ¿Sí? Entonces, 5 años, 11 meses y medio. Y en el caso de 9 días, habíamos dicho de que se graficaba en el mes cumplido, entonces es 0. Acá tenemos la gráfica de longitud de edad, que tenemos que recordar que la utilizamos en niños menores de 2 años. De la misma forma, en el eje horizontal tenemos la edad en meses y años cumplidos, y en el eje vertical tenemos la longitud en centímetros, o en el caso de los mayores de 2 años utilizaríamos la de talla edad. Acá tenemos los valores de referencia para talla. Talla alta es cuando se encuentra por encima de la puntuación más 2. Talla adecuada es cuando se encuentra entre más 2 y menos 2. Riesgo de baja talla es cuando tenemos entre menos 1,5 y menos 2. Talla baja
es cuando está entre la puntuación -2 y -3. Y muy baja talla es cuando está por debajo de la puntuación -3. Entonces podemos visualizarlo acá en la gráfica. Pueden observar las puntuaciones, que en rojo, digamos, se puede ver la de +2 y -2, que es la normalidad, y después los otros. Y bueno, podemos observar que en este caso no tenemos riesgo de talla alta, solamente riesgo de baja talla. ¿Cómo tenemos que hacer el redondeo en este caso de longitud, talla para poder graficar? Entonces si tenemos de 0 a 4, ¿yo cómo voy a graficar? Con el centímetro registrado. Y entre 5 a 9 con el centímetro siguiente. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, nos dicen 98,3 centímetros. Entonces, 3 ya me está diciendo que tenemos que registrar el centímetro, o sea, 98. Después el otro ejemplo es de 65,7. Acá tendríamos que registrar el centímetro siguiente, o sea que sería 66. 87,5. También tenemos, al ser 5, teníamos que registrar porque entre 5 a 9 era el centímetro siguiente, o sea que sería 88. 60 sería 60. Y 52,9 también tendríamos que registrar en el centímetro siguiente, o sea 53. Bueno, aquí les presentamos esta gráfica que es el de índice de masa corporal para la edad. En este caso es el de niñas de 2 a 6 años. En el eje horizontal tenemos la edad en meses y años cumplidos y debemos hacer coincidir con los valores que tenemos de índice de masa corporal en el eje vertical. ¿Sí? Ya vamos a mostrarles cómo obtenemos este valor. Aquí tenemos los valores de referencia con los que nos vamos a manejar. Alto peso si tenemos un índice de masa corporal entre 2 y 3. Después tenemos riesgo de alto peso si es que se encuentran los valores entre 1,5 y 2. Tenemos peso adecuado si es que se manejan valores entre +2 y -2. Y riesgo de bajo peso entre 1,5 y -2. Bajo peso entre -2 y -3 y muy bajo peso por debajo de -3. Al igual que las otras gráficas, tenemos la discriminación de lo que es el riesgo de alto peso o de bajo peso dentro del rango de normalidad. Para poder utilizar la gráfica de IMC-edad que había presentado mi compañera, nosotros primero tenemos que calcular el IMC. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dividiendo el peso sobre la talla al cuadrado, u otra forma es utilizando esta tabla que está en la parte de atrás de la gráfica. ¿Esta tabla qué contiene? Podemos observar en la columna izquierda la talla o longitud. Después, en la fila superior, que podemos ver los números en azul, que bueno, en este caso lo vemos en azul para podernos guiar mejor, están los valores de IMC. Y en el cuerpo, todo lo que está adentro es el peso. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, primero, sabiendo la longitud o talla del niño, nos vamos a la columna izquierda. Por ejemplo, acá, el niño a lo mejor tenía 88 centímetros. Perfecto. Entonces, después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ubicar el peso del niño. Por ejemplo, que sea 11,3, entonces acá tenemos 11,6, que es el valor más próximo. Y luego, tenemos que ir a la parte superior, que es en donde están los valores de IMC, y ubicar en qué IMC está, digamos, este peso. Por ejemplo, en este caso es 15. Veamos la forma en que se pueden presentar las curvas, ¿sí? Cuando ya tenemos 2 o más controles. En el primer caso, vemos que la curva se encuentra en forma ascendente. Esto significa que el niño está creciendo de forma normal, el niño está bien. En el segundo caso, vemos una curva que está aplanada, ¿sí? Esto significa que el crecimiento del niño es lento y está indicándonos ya un signo de alerta, ¿sí? Al que tenemos que tener en cuenta. Y en el tercer caso ya vemos una curva descendente. Esto significa que el niño ya se encuentra en riesgo o en déficit nutricional dependiendo del carril en el que se encuentre
posicionada esta curva y el niño no está bien. ¿Cómo identificar un niño con riesgo de bajo peso? Acá tenemos, pueden ser niños que teniendo un estado nutricional normal, adecuado, o sea que se encuentra dentro de los valores de referencia de más, menos 2, puede ser que tengan una curva aplanada, que es la que vimos en la diapositiva anterior, descendente o inestable. La inestable es cuando se presenta la curva en serrucho, o sea que se ve, digamos, que hay un aumento, después baja de peso, por ejemplo, si hablamos de peso, puede subir y bajar de peso constantemente. Este es peligroso también, por eso hay que considerarlo como riesgo nutricional y ir al médico y nutricionista. O si no, puede ser cuando tenemos a un niño que está ubicado entre la puntuación menos 1,5 y menos 2. Acá tenemos una gráfica que es la de peso-edad para niñas. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una niña que tuvo 10 controles. Entonces vamos dibujando cada uno de los puntos y yo les decía que esas teníamos que unirlas para formar así la curva. ¿Qué es lo que podemos observar? Que en los primeros controles había un ascenso, ganando peso y estaba dentro de la normalidad. A partir del séptimo control se ve que esa curva va descendiendo y cambia de carril. Sigue dentro de los valores normales, pero acá estamos hablando de un niño con riesgo nutricional. Bueno, aquí les presentamos dos casos, dos niños graficados en la misma gráfica de peso para la edad. Tenemos el caso A, donde podemos ver que todos los controles se encuentran entre el carril 1,5 y menos 1. En el caso B, tenemos un niño que desde el inicio de sus controles hasta el final se encuentra en menos 1,5, o sea, en riesgo nutricional. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos niños verdaderamente se encuentra en riesgo nutricional? En el caso A, vemos que a partir del penúltimo control al último control se encuentra cruzando carriles, ¿sí? O sea que esta es una de las curvas en serrucho de las que hablábamos hace unos instantes. En el caso B, si bien se encuentra siguiendo el mismo carril del menos 1,5, podemos indagar si es que este niño está siguiendo un perfil genético, debemos indagar en el contexto familiar en el que se encuentra, pero el que más nos va a llamar la atención es en el primer caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estamos viendo que está cruzando carriles, hay que indagar si es que ha tenido alguna patología, por ejemplo una diarrea que lo lleve al descenso de peso, o qué está pasando, si ha cambiado la dinámica familiar. Y en ambos casos son riesgo nutricional en los cuales hay que derivar tanto al pediatra como a la nutricionista. Con respecto al índice de masa corporal, habíamos dicho que nosotros lo utilizábamos para niños mayores de 2 años. Pero ¿qué pasa cuando el peso y la talla dan bajo? Entonces ahí el IMC pierde sensibilidad en la detección. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué índice utilizar como el que me va a determinar el estado nutricional del niño? Va a ser el peso-edad. Ahora vamos a ver unos ejemplos para practicar un poco con casos que le vamos a dar. Bueno, acá vamos a ver el primer caso. Pamela fue una nacida a término con adecuado peso para la edad gestacional. ¿Sí? Tenemos 4 controles y bueno, el primero se inicia a los 3 años, 8 meses y 23 días. O sea, ¿qué gráfica vamos a utilizar acá? ¿Sí? La de peso para la edad, talla para la edad y el índice de masa corporal. En este caso, las 3. Ahora vamos a ir viendo cada una con sus respectivos controles. La primera que vemos es la de índice de masa corporal. ¿Sí? Esta porque recordemos que a partir de los 2 años se utiliza el índice de masa corporal para la edad como indicador nutricional. Entonces, bueno, vemos una curva que se encuentra siguiendo su carril entre menos 1, o sea, que está normal. Ahora,
Cuando graficamos en el caso del peso para la edad, también sigue el mismo carril, -1. Y en talla para la edad, también. O sea que esta niña podemos decir que se encuentra con un crecimiento normal. Ahora vamos con el segundo caso. Una niña llamada Juana. Tenemos 4 controles. Entonces, en este caso también, como referente de estado nutricional, es el índice de masa corporal. Bueno, lo que podemos observar, primero observemos el peso. Está ganando peso constantemente, la talla también hay ganancias. El IMC, observemos acá un detalle y luego lo vamos a ver en la gráfica. Esta es la gráfica de IMC. Entonces vemos que hay un valor de IMC mayor en el penúltimo control que luego desciende. Pero veamos la siguiente gráfica, que es la de peso-edad, para ver si tiene una ganancia adecuada de su peso. Podemos ver que está dentro de los valores de referencia de normalidad y que hay una ganancia adecuada de la misma. Y de la talla es lo mismo. Hay una ganancia adecuada, pero se ve que en el último control la ganancia de talla es mayor. Entonces, ¿cómo está esta niña? En realidad está normal. Está normal, pero debido a que la ganancia de talla fue mayor en este tiempo que la de peso, es por eso que el IMC se nos modifica. Pero en realidad, al observar las próximas gráficas, podemos determinar que esta niña está creciendo adecuadamente. Bueno, acá tenemos el tercer caso de Candela, ¿sí? Debido a su edad, 3 años, 8 meses, 23 días, el primer control que realiza, vamos a utilizar las gráficas de peso, talla e índice de masa corporal. Recordemos que el índice de masa corporal es el que nos va a estar definiendo el estado nutricional. Pero bueno, en este caso observamos que entre el primer y segundo control se encuentra entre los carriles de bajo peso, ¿sí? Luego esta curva se presenta de forma ascendente y ya se posiciona entre el desvío -1, o sea que ya en un rango de normalidad. Es importantísimo rever, acompañar, si bien nos define el índice de masa corporal, el estado nutricional, acompañar con las otras gráficas, ¿sí? En el caso de peso para la edad, vamos a ver que si bien la curva es ascendente, esta niña Candela se encuentra en bajo peso, ¿sí? Entonces, miren, de importante lo que es rever las otras gráficas y no quedarnos solamente con el que nos define el estado nutricional. Observando la gráfica de talla para la edad, también se encuentra baja la talla para su edad, ¿sí? Entonces, no quedarnos solamente con la gráfica de índice de masa corporal si vemos alguna alteración en el crecimiento. Bueno, en este caso, entonces habíamos visto las 3 gráficas. Si bien la gráfica de IMC edad me daba ya dentro de los valores que se consideran normales, pero los de peso, talla y talla edad me daban por debajo de la normalidad. Entonces, ¿cuál me indica el estado nutricional? En este caso, a pesar de la edad que tiene la niña, va a ser la gráfica de peso-edad. Me está indicando bajo peso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es las curvas en serrucho de las que recién hablamos, ¿sí? Esto es un caso real en el cual se puede observar la oscilación que hay durante todo este tiempo, desde los 2 años desde los 2 meses hasta los 2 años, de controles que van oscilando estos datos y donde miren todo el tiempo que hubo para actuar de forma oportuna con esta niña. Acá tenemos otro ejemplo donde vemos que en los primeros controles se mostraba la curva en forma ascendente, luego ya se empieza a aplanar y empieza esta famosa curva en serrucho. Bueno, en este segundo caso vemos otro niño en el cual los primeros controles la curva se manifiesta de forma ascendente, normal, y luego comienza a descender y comienza a oscilar con esta famosa curva en serrucho. Y miren lo importante de que es actuar de forma oportuna, porque como les decía, estos son casos reales y de niños que fallecieron.
Y muchas gracias por su atención. Este video lo pueden acompañar junto con un manual que confeccionamos y está a disposición suya. Nos pueden escribir al mail que vamos a dejar acá, cualquiera de los dos, o consultar en el servicio de enfermería del Hospital del Carmen. Muchísimas gracias. Esperemos que les sea de gran ayuda.